Mi nombre es Raúl Sala, ingeniero de soporte de Grantel Latinoamérica. En esta oportunidad veremos cómo realizar la detección del tono de corte o Visiton en un ATA HT503. Para empezar tendremos dos escenarios, ¿ok? Tendremos el escenario donde estaremos conectando el HT503 a un UCM 6100 o 6510, o tenemos el segundo escenario que sería conectando dos ATA HT503. Para el caso del UCM 6100 conectado al ATA HT503, lo primero que debemos hacer es ingresar a la interfaz web del UCM 6100 e ir a mantenimiento, luego a Ethernet Capture, y una vez estemos aquí, iniciamos la captura. Una vez iniciada la captura, el primer paso a seguir es realizar una llamada desde un teléfono fijo o móvil hacia la línea conectada al puerto FXO del HT503. Una vez que hemos hecho esto, dependiendo de la configuración de la regla de entrada del UCM 6100-6510, la llamada al ingresar será desviada a una de las extensiones registradas a la misma. Una vez se conteste la llamada en el teléfono IP registrado al UCM 6100-6510, lo primero que debemos hacer es esperar alrededor de 5 segundos y luego colgar la llamada del lado del PCTN o del lado del teléfono que inició la llamada. Todo esto con el fin de que el tono de corte se produzca del lado PCTN y llegue al HT503 donde está conectada la línea PCTN. Una vez esperemos esos 30 segundos, vayan pasar estos 30 segundos, colgamos la llamada del lado IP y nos vamos al UCM 6100 y detenemos la captura. Una vez se haya detenido la captura, procedemos a descargar el archivo, ¿ok? Y a guardarlo. Luego de guardar el archivo, abrimos el archivo WinRAR, lo abrimos. Debo decir que previamente debemos tener instalado Wireshark, ¿okay? Para poder abrir este tipo de archivos .pcap. Una vez lo abrimos, lo primero que debemos hacer es ir a Telephony, VoIP Calls, identificamos la llamada que hemos hecho, ¿verdad? Y hacemos clic en Flow. Lo primero que debemos tener en cuenta aquí es identificar quién es el HT503 de estas tres IP. Obviamente yo lo tengo identificado y va a ser la 78126. De todas maneras, para verificar aún mejor, como lo vimos anteriormente, seleccionamos el invite del HT503 que provee de la IP 192.168.78.126. Abrimos el message header y una vez que lo abramos vamos a ver en user agent HT503. Esto con el fin de irnos hacia un RTP que provenga del HT503. El RTP es es el protocolo por el cual se envía el audio. Lo seleccionamos, nos venimos aquí a la derecha y vamos a ver este identificador de RTP para poder abrirlo en el Wireshark y poder escuchar el audio del mismo, ¿okay? Una vez lo identifiquemos, vamos a Telephony, RTP, Show All Stream y lo buscamos aquí en todo el RTP que hemos tomado o capturado en el Wireshark. Una vez que hacemos esto, presionamos analizar y play, decode. Una vez hacemos eso, se tilda o se ve en amarillo el audio, ¿verdad? El cual seleccionamos y claramente se logra definir el tono de corte, que es todas estas cadencias que logramos ver aquí en la imagen, ¿okay? Una vez hacemos esto, ¿verdad? Cerramos y seleccionamos Save Payload. Una vez colocamos eso, el formato lo salvamos en .aw. Abrimos la carpeta donde queremos que se guarde el archivo y le colocamos un nombre. Prueba en este caso.
Una vez hemos salvado el archivo, lo dejamos ahí guardado para luego abrirlo a través de Audacity. Esto con el fin de poder analizar el audio. Lo vamos a ver al final del tema. Ahora, ¿cómo hacemos con el caso 2? Ya que en el caso 2 tenemos dos ATAs interconectados. Ya no tenemos el UCM para poder realizar la captura. En este caso debemos tener un hub o concentrador o un switch con capacidad de realizar por mirror para poder realizar una captura de paquetes o los paquetes que ingresan o salen del HT503, ¿ok? En mi caso yo tengo un switch con por mirror, ¿verdad? Para ello tengo una aplicación que me permite realizar el por mirror en mi switch. ¿Okay? Me voy a monitoring por mirror y luego de aquí lo que hago es seleccionar el puerto por el cual está, o donde está conectado el HT503, en mi caso el puerto 3, y coloco en mirroring el puerto 1, que va a ser el puerto donde va a estar conectada mi PC. Luego aplico cambio. Ya yo he aplicado cambios previamente. Y una vez hacemos eso, ya todos los paquetes que salen del HT503 van a ser captados por nuestra PC. Ahora, ¿cómo recogemos esos paquetes o cómo los capturamos? Nuevamente abrimos el Wireshark, seleccionamos la interfaz a través de la cual vamos a hacer la captura, en mi caso mi puerto Ethernet, ¿ok? E iniciamos la captura. Una vez iniciamos la captura, repetimos los pasos previamente dichos, los cuales son iniciar la llamada desde un teléfono PCTN o un móvil hacia la línea que está conectada al puerto FXO del HT503. Una vez hacemos esa llamada, ¿verdad? Cuando es contestada del lado SIP, esperamos 5 segundos, cortamos la llamada del lado PCTN, luego esperamos 30 segundos y cortamos la llamada del lado SIP. Una vez hacemos eso, detenemos la captura. Luego vamos a tener un archivo similar al que descargamos desde el UCM. Luego de eso, ¿verdad? Repetimos los pasos previamente vistos, que son los siguientes. De momento voy a abrir el mismo archivo que descargué desde el UCM, ¿ok? Van a tener algo similar. Van a ir a Telephony, VoIP Calls, identifican la llamada y repiten los pasos anteriores. Flow, buscan el RTP, luego buscan el identificador, se van a RTP, Show All String, identifican el string, le dan clic en analizar, luego en Player, Decode, identifican en lo que está seleccionado en amarillo como el Visiton, cierran, salvan en .au, en formato .au, seleccionan el destino del archivo, le colocan nombre, en mi caso prueba, ok, y salvan el archivo, ok. Ahora, una vez que tenemos el archivo, ¿verdad? ¿Cuál es el último paso? El último paso es tomar los valores de tono de corte que necesitamos para poder ingresarlos al HT503. Para ello ingresamos al menú web del HT503, ingresando su dirección IP en el explorador. En nuestro caso, 192.168.7896. Ingresamos, vamos a FXO port y luego vamos a buscar en el menú el tono de corte. ¿Ok? El tono de corte está descrito como PSTN Disconnect Tone. Una vez que estemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver el formato en el cual se ingresa el tono de corte en el HT503.
Primero vamos a tener dos frecuencias, frecuencia 1 y frecuencia 2, ya que podemos tener tonos de corte con una o dos frecuencias diferentes. Luego vamos a ver primero el valor de la frecuencia, separado por una arroba, y luego la ganancia, ¿ok? O el volumen del tono. Por último vamos a tener la cadencia, ¿ok? La cadencia está dividida en el tono, o en el momento en que se escucha el tono y está en milisegundos, son 500 milisegundos, y el momento en que está en silencio el tono, ¿ok? Entonces tenemos que enfocarnos en tres valores básicos, que son la frecuencia, la ganancia y la cadencia, ¿ok? Una vez tenemos esto claro, abrimos Audacity. Okay, este programa también debemos tenerlo descargado. Es un programa totalmente gratuito para el análisis de archivos de audio. Luego abrimos el archivo de audio previamente capturado. Una vez abrimos el archivo, lo primero que logramos apreciar es el tono de corte. Para trabajar mejor, hacemos un zoom de un sector o una parte del tono de corte. Y luego lo primero que debemos hacer es determinar la cantidad de cadencias que posee el tono de corte. Para esto basta solamente con analizar el momento en el cual se repite la primera cadencia, teniendo en cuenta que una cadencia está conformada por un tono y un silencio. Esto sería una cadencia. En la parte inferior de Audacity vamos a lograr ver en segundos la longitud de una cadencia. En este caso la primera tiene 1 segundo, la segunda, tono silencio, tiene 600 segundos, es decir que es diferente a la primera, por ende podemos decir que tenemos una segunda cadencia. Ahora analizamos la tercera, posee aproximadamente 1 segundo, es decir que tiene la misma cantidad de tiempo que la primera. Por esa razón pasamos a medir cuál es la longitud del tono de la primera cadencia, 500 milisegundos, y lo comparamos con la tercera, 500 milisegundos. Pasamos a definir el silencio de la primera, 500 milisegundos, y de la tercera, 500 milisegundos aproximadamente. Esto quiere decir que se vuelve a repetir la primera cadencia. Por esa razón podemos decir que tenemos dos cadencias. Cadencia 1 que es más larga, cadencia 2 que es más corta. Y esto va a conformar un ciclo, que es el periodo de tiempo a analizar para tomar el tono de corte, ¿ok? Luego que hemos tenido esto, hemos capturado esto, el siguiente paso es ingresar estos valores al HT503. Ok, obtenemos que primer tono de la cadencia 1 será 500 milisegundos, el tono o el silencio de la cadencia 2 mide 500 milisegundos también. Vamos al HT503, ok, en puerto FXO, y verificamos que el tono de corte tenga esos valores descritos. Un segundo, por favor. Ok, entonces fíjense, aquí ya está previamente configurada la cadencia. Tenemos que el tono de la primera cadencia dura 500 milisegundos y el silencio 500 milisegundos. Separamos con guión y luego colocamos los valores de la segunda cadencia. La segunda cadencia tiene 300 milisegundos aproximadamente en tono y 300 milisegundos aproximadamente en silencio, que son estos valores que colocamos aquí. Colocamos 300 barra 300, ok, que es el separador para tono y silencio. Luego nos tocaría definir la ganancia y la frecuencia del tono.
teniendo en cuenta que debemos seleccionar cualquiera de los dos tonos del tono de corte, de las cadencias del tono de corte, porque estos van a tener exactamente los mismos valores de ganancia y frecuencia. Okay, seleccionamos uno, nos vamos a análisis espectro o plug spectrum, y luego aquí logramos observar que tenemos dos picos. Esto quiere decir que tenemos dos frecuencias para este tono de corte. Colocamos el cursor en la mitad del primer pico y en la parte inferior de la imagen vamos a ver dos opciones que dice cursor y peak o pico. ¿Ok? Nos paramos en la de pico y vemos que tenemos 400 Hz aproximadamente para la frecuencia del pico 1 y 21 dB para la ganancia del pico 1. Aquí previamente fue configurado. Tenemos que en la frecuencia 1 tenemos 400 Hz para la frecuencia y 21 dB para la ganancia. Luego nos paramos el cursor en el pico 2 y luego abajo en el valor de pico tenemos que la frecuencia es de 620 Hz y 21 dB de ganancia para el pico 2. Ya esto fue previamente configurado en el equipo. Logramos ver que tenemos 620 Hz para la frecuencia 2 y 21 dB de ganancia para la frecuencia 2. Una vez configurado esto, debemos cerciorarnos que esté habilitado la desconexión por tono y esté deshabilitado la desconexión por corriente, ya que el equipo por defecto viene seleccionada la desconexión por corriente por defecto. Una vez hecho esto, ya hemos configurado el HT503 para que detecte el colgado a través del método de tono de corte. ¿Ok? Aplicamos cambio y ya el equipo está listo para funcionar. Espero que esta información le haya sido de mucha utilidad y les deseo tengan un feliz día. Hasta luego.